Bueno, bienvenidos a todos esta tarde al seminario que va a presentar Rubén. Rubén es investigador del Instituto de Investigaciones Antisísmicas hace ya bastantes años. Es ingeniero civil y doctor en ingeniería. Hizo su doctorado también en el programa de doctorado en ingeniería civil de la Universidad Nacional de San Juan. Y lo que nos va a contar hoy es parte de su investigación de tesis doctoral y de su línea de investigación en general. Entiendo que hoy nos va a hablar de la parte experimental. Rubén también es un experto en métodos numéricos, en elementos finitos y métodos de partículas, pero también se desempeña muy bien en el ámbito del laboratorio. Así que, bueno, vamos a aprovechar sus conocimientos y lo que nos va a contar hoy. Vamos a escucharlo y después, cuando termine, haremos una ronda de preguntas. Así que para eso me piden, por favor, la palabra por el chat y yo les voy dando la palabra y pueden usar el micrófono para preguntar directamente. Bueno, te escuchamos, Rubén. Adelante, gracias. Bueno, gracias, Luciano, por las dos presentaciones. Vamos a comenzar. Como les dijo Luciano, el tema que voy a desarrollar hoy es una parte de el contenido de mi tesis doctoral. El objetivo principal de mi tesis doctoral fue evidentemente numérico, o sea, el desarrollo de una herramienta basada en un método numérico de partículas para modelar problemas de interacción fluido-estructura, donde ambos dominios, tanto el fluido como la estructura en contacto con el fluido, presentaran grandes desplazamientos. Si bien la tesis tiene un contenido fuertemente numérico, sí que tiene una componente experimental, y de eso es de lo que quiero hablarles hoy. Para ponernos en tema, me gustaría discutir o presentar un par de casos históricos, un poco para que funcionen como motivación de por qué estudiamos estos problemas de interacción fluido-estructura en el ámbito de la dinámica de las estructuras. Estos dos casos históricos, acá presento el primero de ellos, casualmente los dos que he seleccionado ocurrieron en Japón. El primero es el daño a una refinería de combustible como producto de un terremoto que ocurrió en la zona de Tokachi. Esto es en la isla del norte de Japón, Hokkaido, en la costa este, en el año 2003. Un terremoto bastante potente, de algo así como 8.3 de magnitud momento, costero, y que provocó en esta refinería, Idemitsu, daños en casi 40 tanques contenedores de combustible, de los cuales 30 tuvieron colapso de sus techos, 2 de ellos se incendiaron y otros 7 más tuvieron daños menores. Aquí hay una imagen del tanque que se incendió en segundo lugar. Inmediatamente después del terremoto, el primer tanque se incendió porque el techo flotante, estos tanques de combustible se construyen con techos que flotan sobre el combustible para no generar una cámara donde se puedan acumular gases, producto de la evaporación del combustible, y que generan riesgo de explosión o de incendio. Pero bueno, durante el terremoto, en uno de estos tanques, el oleaje generado provocó que el techo flotante impactara contra una estructura auxiliar y generara chispas y provocara un incendio. El segundo de los tanques que se incendió, que es este que estoy mostrando en la foto, lo hizo 2 días después de ocurrido el terremoto. Y eso fue porque el techo también se movió como producto del oleaje generado en la superficie, y se movió tanto que se hundió en el combustible. Las brigadas de bomberos, para controlar un posible foco de incendio, lo que hicieron fue cubrir con espuma aislante la superficie del tanque, y se cree que una chispa de electricidad estática generada entre la espuma aislante y las paredes del tanque provocó este incendio 2 días después de ocurrido el terremoto. Una particularidad de este terremoto es que
Como se ve en esta imagen, la refinería que estaba en la zona de Tomacomay, aquí, estaba a más de 200 kilómetros de distancia de la zona epicentral. Sin embargo, esta zona de Tomacomay fue la que concentró los mayores daños producidos por el terremoto. Y eso se explica porque esta zona se asienta, la ciudad esta de Tomacomay se asienta en una cuenca sedimentaria, un estrato muy potente, y ese estrato reaccionó al terremoto generando movimientos en superficie de alta velocidad, baja frecuencia y un movimiento en general de larga duración. Aquí se ven los velocigramas de distintas estaciones sismológicas, ubicadas desde más cerca hacia más lejos del epicentro, y esta en particular estaba muy cerca de la refinería y se ve este efecto de altas velocidades y bajas frecuencias. Y esto lo que hizo fue excitar los modos de vibración del fluido, es decir, los modos de vibración del combustible, más allá de lo que se preveía en la etapa de diseño. Y por eso se provocó esta catástrofe. El segundo de los casos, también en Japón, 4 años después, el terremoto de Niigata. Esto fue en la isla principal de Japón, en la costa oeste, esto es, en la costa del mar de Japón. Ahí se asienta entre los pueblos de Kashiwazaki y Kariwa, las ciudades de Kashiwazaki y Kariwa, la central nuclear más grande del mundo si la medimos por capacidad de generación. Casualmente la central de Kashiwazaki-Kariwa, así se llama. Tiene 7, en realidad es un complejo que tiene 7 centrales nucleares. Durante la ocurrencia del terremoto había 3 funcionando, una estaba siendo puesta en marcha, la cuarta, y había 3 que estaban en estado de parada segura por mantenimiento preventivo. Dentro de una de estas últimas unidades, la unidad 6, el terremoto provocó en la pileta o la piscina de almacenamiento de residuos de combustible nuclear usado, provocó también la agitación por oleaje del agua que actúa como escudo de este combustible nuclear usado, más allá de los parámetros de diseño. Esta agitación, o sloshing, como se la conoce, al fenómeno este de agitación sísmica del agua, hizo que el agua superara los bordes de la piscina, se saliera de su confinamiento, parte del agua, no toda, y encontrara, desgraciadamente, camino a través de una trinchera de cables que se inundó. Esa trinchera de cables tenía un punto débil, que no era completamente estanco. El agua percoló a través de este punto débil, pasó a un piso inferior. El piso inferior no tenía previsiones especiales porque no era un piso con contenido radiactivo, digamos, en forma normal. Y por lo tanto esa agua fue percolando por los sistemas de drenaje, llegó a un pozo sumidero, las bombas se activaron en forma automática y terminaron vertiendo algo así como 1000 litros de agua con un nivel de contaminación muy leve al mar de Japón, de contaminación radiactiva. Esto es también efecto de interacción entre una estructura, en este caso la pileta de almacenamiento de residuo nuclear, y el fluido que contiene, que en este caso era agua. Bien, pasemos ahora sí a la descripción de el ensayo que realizamos en el transcurso de mi tesis. Es un ensayo donde decidimos construir un tanque con un modelo muy simple de estructura y ensayarlo en la mesa vibratoria del Instituto de Investigaciones Antisísmicas. Aquí se ven las medidas, tanto en planta como en elevación del tanque. Lo construimos en chapa de 2 milímetros, reforzada con perfiles metálicos, y una de las paredes, vamos a llamarla la pared frontal, la hicimos en vidrio laminado de 10 milímetros de espesor para posibilitar el registro de los ensayos en video. Como modelo simple de estructura, lo que utilizamos fue una placa de poliestireno, aquí la estoy señalando. Esta placa de poliestireno se la empotró al fondo del tanque, aprisionándola con 2 perfiles metálicos C, y los laterales de la placa no se vincularon a la pared frontal ni a la pared trasera del tanque, sino que se dejaron libres. Y para asegurar la estanqueidad, porque de este lado, de las dos del tanque, en esta cámara
del tanque, lo que hicimos fue llenarlo con agua. Para asegurar la estanqueidad de esta estructura, del contacto entre la estructura y el tanque, pusimos una junta, fabricamos una junta con unos sellos de goma con un perfil en forma de letra P, lubricados con grasa de silicona. Entonces, de esa manera, garantizamos que esta estructura, este modelo simplificado de estructura, podía contener el agua, pero a su vez podía deformarse libremente por efecto de la dinámica del movimiento de este tanque, que lo montamos aquí en la mesa vibratoria del instituto. Bien, la instrumentación de los ensayos consistió en, primero, medir desplazamientos en la parte superior de la placa de poliestireno. Para esto nos encontramos con el problema de que esta placa de poliestireno es muy deformable y muy liviana, entonces los instrumentos que le adosemos a la placa no pueden interferir, o tienen que interferir lo menos posible con el movimiento. Entonces la solución que encontramos fue poner un sensor de desplazamiento sin contacto. Esto usa una regla la regla usa el principio eléctrico de la magnetoestrictividad, es decir, reacciona a la presencia o la cercanía de un imán. El imán era un imán muy pequeño que sí lo adherimos, muy pequeño y muy liviano, lo adherimos al coronamiento de la placa, acá, en la parte superior. Y bueno, la variación de la posición de ese imán, que nunca toca la regla, respecto de la regla, es la que nos da una medida del desplazamiento del coronamiento de esta placa. También colocamos dos acelerómetros, acá se ve la ampliación, a media altura de la placa, del lado seco del ensayo, también dos acelerómetros de muy bajo peso. Por supuesto, registramos aceleración y desplazamiento de la mesa. Estos registros son parte de la rutina de control y es estándar que realicemos registros de estas variables en todos los ensayos de la mesa vibratoria. Y finalmente registramos los movimientos tanto de la superficie libre como de este modelo simple de estructura mediante un video digital a 30 cuadros por segundo. Bien, examinemos la caracterización de los materiales. Esto es importante porque el objetivo que perseguíamos era, una vez concluidos los ensayos, utilizar nuestro método numérico desarrollado para modelar los ensayos y tratar de reproducir los registros obtenidos. Entonces, para los modelos numéricos consideramos el tanque como rígido y sin fricción, el agua con los parámetros típicos del agua a presiones y temperaturas normales de laboratorio, es decir, a la hora de modelar no hicimos ningún análisis de sensibilidad, y la mayor incertidumbre se nos presentó con la estructura, con este material del poliestireno expandido. La densidad es fácil de calcular, simplemente medimos la placa y la pesamos antes de instalarla. El coeficiente de Poisson tiene bastante consenso en la literatura. Este material tiene un coeficiente de Poisson nulo, a menos que las deformaciones que apliquemos sean tan extremas que provoquen la densificación del poliestireno, es decir, que hagan que el material pierda su estructura alveolar típica, se compacte y se transforme en otro tipo de sólido que reaccione de otra forma. Y la incertidumbre más grande se presentó con el módulo de elasticidad. En la bibliografía que encontramos, la dispersión de módulos de elasticidad era bastante importante y necesitábamos nosotros acotar ese rango. Para eso decidimos hacer dos ensayos sobre la placa que habíamos seleccionado como estructura en el ensayo. Un ensayo fue un ensayo de flexión simple. Antes de llenar de agua el tanque, lo que hicimos fue, en la parte superior de la placa, ejercer fuerza mediante un sistema colgando pesos, medir esa fuerza con una celda de carga y medir el desplazamiento inducido por esa fuerza en un punto mediante un sensor de tipo LVDT. Considerando esta placa como una viga o una barra empotrada en su extremo inferior, libre en el extremo superior,
y sometida a una carga puntual, podemos inferir un módulo de elasticidad a partir de la curva carga-desplazamiento. Aquí se ven la celda de carga y el LVDT colgados y apoyados en la placa. Lo que obtuvimos fue esta curva, un comportamiento marcadamente no lineal, pero bueno, nosotros esperábamos que durante el ensayo dinámico nos moviéramos en este rango de flexiones de la placa, en torno a los 10-20 milímetros. Y eso nos daba un rango de variación del módulo de elasticidad asociado de entre 14 megapascales para muy pequeñas deformaciones, bajando a 8 megapascales para deformaciones más altas. Otro ensayo que hicimos fue, aprovechando que teníamos los acelerómetros adheridos a la placa, fue excitar esta placa mediante golpecitos y dejarla vibrar en vibraciones libres. Si nosotros graficamos el espectro de potencia, el espectro de densidad de potencia de la aceleración registrada, obtenemos una frecuencia que podemos pensar que es la frecuencia de resonancia de esta placa. Y la frecuencia de resonancia de esta placa, también a través de la teoría de elasticidad, nos permite estimar un módulo de elasticidad, en este caso bastante más alto que en el anterior, porque las deformaciones de la placa durante estos ensayos de vibraciones libres eran muy pequeñas, estábamos en el rango aquí de probablemente menos de 1 milímetro. Por eso obtuvimos este módulo de elasticidad más alto. En cualquier caso, tenemos un rango que podemos decir que va de 14 megapascales a 27 megapascales para el módulo de elasticidad, y lo que hicimos fue hacer dos modelos numéricos, uno con el módulo mínimo y el otro con el módulo máximo, calculado o inferido de los ensayos. Bien, todos los ensayos consistieron en aplicar a la mesa vibratoria, a la base del tanque, un movimiento armónico simple en dirección horizontal, con un nivel de aceleración máxima, constante, y una frecuencia determinada, y una duración de 35 segundos. Ahora, ¿cómo seleccionamos este nivel de aceleración y la frecuencia de excitación para cada ensayo? Para eso lo que hicimos fue estimar el rango probable de frecuencias de resonancia de la superficie del fluido, que era lo que esperábamos que se moviera más. Aquí vemos esta ecuación sencilla, relativamente, nos da en función de las dimensiones del tanque, B es el ancho, D es la profundidad en tercera dimensión, digamos, y H, que es la elevación del fluido, la elevación del agua en este caso, inicial, que en todos los ensayos fue 50 centímetros, y M y N, que son los números de modos de vibración en cada dirección horizontal, podemos obtener una frecuencia natural de excitación de la superficie del líquido. En esta tabla se resumen todas. Podemos ver que alrededor de entre 0,8 y 0,85 Hz tenemos el primer modo de vibrar. Alrededor de 1 Hz tenemos un modo diagonal, es decir, un modo bidimensional de vibrar. Y bueno, de ahí hacia arriba van apareciendo los modos superiores de vibrar. Finalmente, con esta información, lo que decidimos fue hacer estos ensayos, 3 ensayos, si no me equivoco, variando para cada uno de ellos la frecuencia de excitación y la amplitud de aceleración. Esto último un poco en forma empírica, es decir, empezamos con amplitudes de aceleración relativamente bajas y fuimos, en algunos casos, aumentando hasta obtener una respuesta interesante o amplia en la superficie del líquido. Bien. Este es el aspecto para un ensayo, en este caso 0,78 Hz de frecuencia de excitación, 1% de G de amplitud. Esto es la respuesta de aceleración de la mesa vibratoria medida por el acelerómetro colocado en la mesa. Bien, algunos resultados. ¿Qué observamos en cuanto al comportamiento de la superficie libre? Dependiendo de la combinación de frecuencia y amplitud de excitación, obtuvimos comportamientos, por ejemplo, como el que se muestra acá, que es típicamente bidimensional, es decir, toda la masa de agua se mueve hacia arriba y hacia abajo o a
derecha e izquierda, pero no tenemos oscilaciones fuera del plano de la pantalla. En otros casos, observamos comportamiento tridimensional para otras frecuencias de aceleraciones. Por ejemplo, en esta secuencia vemos que el movimiento parece ser bidimensional, es decir, pareciera que toda la masa de agua se mueve al unísono, en la tercera dimensión, digamos, pero llega un punto en que empezamos a tener una oscilación a través de la diagonal, es decir, la esquina izquierda frontal baja, mientras que la esquina derecha trasera sube más de lo que lo hace su contraparte frontal, y así se genera una onda, una especie de onda circular en la superficie del líquido para esta frecuencia y amplitud específicas. Para frecuencias más altas obtuvimos modos de vibrar superiores, por ejemplo acá para 1,5 Hz de frecuencia de excitación, obtuvimos un tercer modo de vibrar en la superficie del fluido, caracterizado por una onda sinusoidal completa más media onda más. Y para 2 Hz de frecuencia de excitación obtuvimos un quinto modo de vibrar, caracterizado por una onda senoidal completa, 2 ondas senoidales completas, más media onda más. Bien. También, dependiendo más que nada de la amplitud de aceleración, obtuvimos en algunos ensayos un comportamiento fuertemente no lineal, caracterizado por elevaciones del nivel de agua máximas mucho mayores que sus correspondientes descensos de nivel de agua máximos en valor absoluto. Este comportamiento es muy difícil de caracterizar con modelos sencillos, y hay que recurrir casi siempre a modelos numéricos un poco más complejos para tratar de modelar este comportamiento de la superficie libre. Bien, todo muy bien en cuanto al registro en video, pero para hacer un análisis más profundo necesitábamos traducir esto a una historia en el tiempo, es decir, a valores numéricos. Para esto tuvimos que enfrentar básicamente, o resolver básicamente dos problemas. El primero de ellos fue que el registro en video se tomó desde una cámara que estaba puesta en tierra, digamos, en el suelo, fuera de la mesa vibratoria. Entonces, no solo registramos el movimiento del fluido y de la estructura relativa al borde del tanque, sino el movimiento absoluto del tanque respecto del terreno. Y esto se ve en estas dos imágenes, que si las ampliamos, vemos que, por supuesto, el tanque se ha desplazado al pasar el tiempo. Esta componente de desplazamiento hay que eliminarla para tener una base o un marco de referencia uniforme para todas las imágenes que forman un video de registro de uno de los ensayos, de cada uno de los ensayos. Esto lo hicimos calculando la correlación cruzada, en este caso 2D, entre la imagen inicial y cada una de las sucesivas imágenes de un video. Y básicamente lo que hacemos es solapar esta imagen con esta, sin ningún desplazamiento, y calculamos la correlación cruzada y nos da un valor. Luego lo movemos un píxel en la dirección horizontal, calculamos otra vez, un píxel en la dirección vertical, volvemos a calcular, y finalmente construimos un mapa donde para distintos valores de desplazamiento en X y en Y de esta imagen respecto de esta, tenemos los valores del coeficiente de correlación cruzada. Y donde este valor es máximo, encontramos que esta imagen se corresponde mejor con esta otra. Entonces, si ahora nosotros recortamos esta imagen, la imagen Y, a partir de este número de píxeles, del 461 en X y del 240 en Y, el resultado que obtenemos, al superponerlo sobre la imagen inicial, elimina este componente de movimiento relativo del tanque. Es decir, es como si hubiésemos logrado subir la cámara con la que estábamos filmando arriba de la mesa vibratoria. Bien, una vez resuelto este problema del marco de referencia, tenemos que pasar a darle un valor numérico a la elevación del agua en cada imagen. Esto lo hicimos recurriendo a un análisis por fajas, es decir, para cada ensayo dividimos el ancho del volumen de agua en una serie de fajas de ancho predeterminado y realizamos un análisis para cada una de estas fajas. Por ejemplo, para la faja que está más cercana a la pared izquierda o al borde izquierdo del tanque, la evolución en el tiempo de
esta faja de imágenes se ve aquí. Es decir, arrancamos con el nivel correspondiente al nivel inicial, a los 50 centímetros, y a medida que nos vamos moviendo, ese nivel de agua va bajando y subiendo, generando avaría. Esto hay que traducirlo a un valor numérico, y para eso recurrimos a lo que se llama binarización, es decir, convertimos cada una de estas fajas de imagen color a imagen en blanco y negro, es decir, una imagen binaria, 0 o 1, negro o blanco. Y eso se hace ajustando un parámetro, un umbral, es decir, a partir de cierto nivel de brillo, yo considero que todo lo que es más brillante es blanco y todo lo que es menos brillante es negro. Y ese nivel de brillo varía entre un mínimo y un máximo, podemos decir 0 y 1, pero yo puedo seleccionar cualquier nivel de brillo. Entonces, lo que se hace es construir una curva para cada faja, cómo varía la proporción de negro sobre el total de la altura de la faja, en función de este parámetro de umbral, de la variación de este parámetro de umbral. Y hay una cierta zona, se verifica en todos los casos que hay una cierta zona, donde la variación de este parámetro de umbral no provoca variaciones importantes en la proporción de negro y blanco de una faja. Ese parámetro de umbral es el que seleccionamos como el adecuado para separar el agua de lo que no es agua. Y a partir de ahí ya simplemente hacer una relación de superficies y obtenemos la elevación del nivel de agua para cada faja en cada instante de tiempo. Haciendo eso para todas las fajas, para todos los instantes de tiempo, construimos gráficos que tienen este aspecto. Por ejemplo, acá estamos viendo en azul la historia de elevación del nivel de agua contra la pared rígida, es decir, contra la pared izquierda del tanque, para este ensayo en particular, y en rojo estamos viendo lo mismo, pero para el nivel de agua medido contra la pared flexible, o lo que, si se quiere, es nuestro modelo simple de estructura. Bien. Otros registros que obtuvimos. Esto es el registro de deflexión de la placa de poliestireno, de la parte superior de la placa de poliestireno, para el mismo ensayo que les mostré recién. Y otra cosa que podemos hacer es hacer un análisis en el dominio de la frecuencia. Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el análisis en el dominio de la frecuencia, esto es un espectro de densidad de potencia de la elevación de agua, de la historia de la elevación de agua medida contra la pared rígida. Y aquí vemos que claramente hay dos frecuencias de respuesta. Una de estas frecuencias, este pico, el que está más a la derecha, se corresponde con la frecuencia de la excitación, 0,89 Hz en este caso, y el otro pico se corresponde con la frecuencia natural de vibración, o la frecuencia del modo natural de vibrar de la superficie del agua, que en este caso estaba en torno a 0,85 Hz. Lo mismo se verifica para la elevación de agua medida contra la pared flexible. Lo mismo se verifica para la deflexión de la pared flexible, se ven claramente estos dos picos. Y cambia un poco para la respuesta de aceleración medida con los acelerómetros que pegamos en la pared flexible. Aquí vemos los dos picos, ¿sí?, de las dos frecuencias, la frecuencia natural del agua que impacta contra la placa y obviamente le transmite parte de su movimiento, la frecuencia forzada de excitación, la frecuencia de movimiento de la base, pero también vemos acá una respuesta en un rango de frecuencias superiores que es un rango de frecuencias que pertenece a la frecuencia propia de vibrar de la placa de poliestireno. Es algo que no podíamos ver en los registros de desplazamiento, pero sí lo vemos en la respuesta de aceleración del ensayo. Bien, con todos estos datos, procedimos ahora a construir nuestros modelos numéricos y ver si éramos capaces de reproducir esta respuesta bastante compleja con nuestros modelos. El primer ejercicio que hicimos fue realizar un modelo muy simple, un modelo que se puede resolver a mano o en una planilla de Excel, que es considerar la placa de poliestireno como una barra empotrada en su parte superior, libre en su parte inferior, que no está sometida a ninguna acción dinámica, sino que está sometida a una carga hidrostática. Y esa carga hidrostática
es función de la elevación del nivel de agua. Y la elevación del nivel de agua vendrá de la acción dinámica que estamos generando con el ensayo. Pero bueno, nosotros acá en este modelo muy simple lo que consideramos es como si esta elevación de agua estuviese puesta acá en forma permanente y por lo tanto genera este perfil de presión triangular y genera una respuesta a su vez de deflexión que se puede calcular con la teoría de la elasticidad. Bien, esto se puede graficar, nos da una curva, pues lo que hicimos, lo que presento aquí en este gráfico, en realidad dos curvas. Una es la respuesta de este modelo súper simplificado, considerando el menor módulo de elasticidad de los dos que íbamos a considerar, y en rojo es lo mismo, pero considerando el módulo, que la placa tiene un módulo de elasticidad compatible con el mayor de los módulos de elasticidad que determinamos en los ensayos preliminares. Esta curva es deflexión de la parte superior de la placa, medida en milímetros, aguas abajo a la derecha, aguas arriba a la izquierda, es decir, igual que en las imágenes que les mostré en los videos. Y en el eje de ordenadas tenemos elevación del nivel de agua, donde 500 milímetros es la elevación original, es decir, los 50 centímetros de nivel original de agua. Para abajo tenemos descensos del nivel de agua y para arriba tenemos ascensos. Y los puntos, estos círculos negros, representan la respuesta real que obtuvimos en el ensayo, es decir, las deflexiones que medimos con el sensor magnetoestrictivo y la elevación de agua que calculamos a partir de la digitalización del video. Y vemos que si bien este modelo simplificado es realmente crudo, la respuesta que obtenemos, por lo menos en términos de elevación de agua y deflexión, no es descabellada, está en el rango de las respuestas que medimos durante el ensayo. Ahora un modelo más complejo, que fue el modelo que realmente desarrollé durante el transcurso de mi tesis, donde se puso el mayor esfuerzo. Este es un modelo numérico, resuelto con un método de partículas, ¿sí? Un método que se llama el método del punto material, ¿sí? Es un método de simulación similar al método de los elementos finitos, pero donde no tenemos una malla, sino que lo que tenemos es un conjunto de partículas que se mueven e interactúan entre sí. Aquí tenemos la condición inicial del ensayo y la condición inicial calculada con el modelo. Esto es un perfil de presiones en el fluido, en el agua, y un perfil, en este caso, de tensiones normales generadas por flexión en la placa. La flexión es impuesta por la presión del nivel de agua, ¿no? Y luego lo que hicimos fue simular uno de los ensayos, obteniendo estas respuestas. Estas gráficas corresponden a imágenes que se tomaron en estos tiempos de transcurso del ensayo, y estas gráficas son para el mismo tiempo, para los mismos tiempos, pero del ensayo simulado con el modelo de partículas. Y tenemos a la izquierda, en la columna izquierda, es para el modelo con el módulo de elasticidad más bajo, para el poliestireno, y a la derecha con el módulo de elasticidad más alto. No hay grandes diferencias, por lo menos en cuanto a los perfiles de tensión y presión. Sí vemos que el modelo es capaz de capturar adecuadamente la variación en el nivel, la forma de la superficie libre, la evolución y el cambio en el tiempo de la superficie libre del fluido, y el comportamiento, que en este caso es bastante no lineal en cuanto a que los descensos del nivel de agua son mucho menores que los ascensos del nivel de agua. Esto también se verifica en nuestro modelo de partículas. Aquí vemos una comparación de las historias de desplazamiento obtenidas durante el ensayo. Esto es elevaciones, perdón, no desplazamientos, elevaciones de la superficie libre. En línea de puntos negra es la que obtuvimos con el ensayo, la que obtuvimos del ensayo, y en rojo es lo que obtuvimos a partir de nuestro modelo numérico. Y aquí vemos una correspondencia muy buena para la fase inicial del ensayo y una correspondencia que decae en amplitud, si bien se conservan las características de variación de amplitud y de frecuencia, decae en amplitud en el transcurso del ensayo. Esto está más desarrollado en profundidad en la tesis y puede ser una conjunción de factores numéricos que por ahora no vienen al caso. Nos estamos centrando más que nada en la respuesta experimental, ¿no?
Esto es medido contra la pared rígida y esto es medido contra la pared flexible. Esta es la respuesta de deflexión de la placa de poliestireno. Otra vez, en negro es lo que obtuvimos del ensayo con nuestro transductor magnetoestrictivo, y en rojo es lo que obtuvimos con el modelo numérico. Y otra vez se ve que la correspondencia es realmente excelente en este caso para la fase inicial del ensayo, y luego tenemos una cierta disminución en las amplitudes máximas calculadas versus las realmente obtenidas. Bien. Ya para ir cerrando, me gustaría mencionar algunas actividades con las que podríamos continuar, otras configuraciones de ensayo, es decir, actividades en el campo numérico hay mucho para hacer, pero podríamos, aprovechando la instalación del instituto, verificar otras configuraciones de ensayo. Por ejemplo, podríamos aumentar la deformabilidad de la estructura, hacer un ensayo en el que se libere, o se provoque el colapso de una columna de agua y se lo haga impactar contra una estructura altamente deformable. Se me ocurre una estructura, por ejemplo, de caucho o una lámina fina que realmente presente deformaciones extremas frente al impacto o a la interacción con el fluido. Otro ensayo que se puede realizar en la mesa giratoria es probar configuraciones de rompeolas. Las rompeolas son importantes a la hora de transportar líquidos, ya sea en ruta, en tren o, aún más importante, en barco. Estas estructuras que se ponen dentro de los tanques contenedores de fluido, lo que hacen es intentar un poco romper el oleaje generado para que la dinámica de este oleaje generado no influya sobre el vehículo que transporta este fluido. Relacionado con esto, otra configuración que se puede evaluar experimentalmente es la correspondiente a olas o perturbaciones de la superficie libre cuando el contenedor de fluido tiene una cantidad escasa de fluido, es decir, hay pequeña profundidad. Esto es importante, por ejemplo, en barcos que viajan con sus tanques relativamente vacíos, o incluso que, por efecto de una tormenta, embarcan agua en sus cubiertas. El movimiento, el oleaje que se genera en estas condiciones, con bajas profundidades de agua, tiene unas características muy particulares que vale la pena tratar de obtener registros experimentales. Y finalmente, y ya más relacionado con la dinámica y la respuesta a los terremotos de estas estructuras, fluidoestructura, se puede estudiar la interacción entre el fluido y la tapa superior. Ya vimos lo catastrófica que pueden ser las consecuencias en esta refinería de combustible de Japón durante el terremoto del 2003. Y esta imagen que les muestro aquí corresponde al gran terremoto de Alaska de 1964, que hizo colapsar un gran número de tanques contenedores también de combustible, y muchos de ellos fallaron porque el oleaje generado dentro del tanque golpeó los techos rígidos de los tanques, y esos techos colapsaron. En muchos casos esos techos formaban parte de la estructura resistente de las paredes. Entonces, al colapsar los techos, provocaron el colapso parcial o total de las paredes de los tanques. Bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias. Y bueno, quedo disponible para preguntas o comentarios. Bueno, muchas gracias Rubén por la presentación. Los invito ahora a los que quieran hacer preguntas, me piden la palabra. Creo que para poder utilizar el micrófono, me parece que es interesante, porque ya que somos no tanta gente, hay 23 personas conectadas, es interesante que puedan conversar con el expositor. Entonces, creo, no, corregirme, Constanza, que tienen que habilitar. Hay mucha gente que está solo conectada para escuchar, pero no pueden usar micrófono. Tienen que cambiar ahí, creo que alguno de los botones. A ver si Constanza nos instruye.
no se escucha, Constanza. ¿Hola? No se escucha, Constanza. Bueno, mientras tanto le doy la palabra a Francisco Zavala, que... Ahí creo que se habilitaron varios micrófonos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Escuchás, Rubén? Sí, sí. Como siempre, felicitaciones. Solamente quería hacer un comentario Sí. para que se valore el método numérico que se ha utilizado. Ustedes piensen que somos capaces de usar el método para diseñar tanques o estructuras que tengan interacción con fluidos durante más de 10 segundos. Prácticamente la simulación que presentó Rubén prácticamente se mantiene muy cerca del experimento, muy cerca del experimento. Por lo tanto, nos da una herramienta de diseño. Si tuviéramos que hacer cualquier tipo de estructura que tuviera impacto de agua o de cualquier fluido, podríamos, aún con estructuras muy complejas, como tanques complejos, con geometrías complejas, podríamos intentar hacer el diseño al menos de esos primeros instantes. Fíjense que la aceleración es muy particular porque es una especie de batido que se genera, y que la conclusión que sacamos así rápidamente, que me corrija Rubén, es que estamos generando un fluido que tiene mayor amortiguamiento, en general, así dicho, mayor disipación de energía que el fluido que pusimos en el tanque. Pero para nosotros las diferencias son escasas, sobre todo si lo encaramos desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de obtener un resultado del diseño. Sí, de acuerdo. O sea, esa es la conclusión desde el punto de vista numérico, que el modelo de fluido que estamos utilizando tiene una viscosidad o una disipación de energía mayor que la del fluido que estamos intentando representar. Esto no es consecuencia de que nosotros le pusimos a propósito una viscosidad o un término de disipación de energía, sino que simplemente el modelo constitutivo genera numéricamente más disipación de energía de la que en realidad se verifica en el comportamiento real. Pero bueno, durante la primera fase del ensayo, incluso durante la aparición de los valores extremos, que son los que nos interesan para diseñar, el método numérico sigue muy bien a los registros del ensayo. Eso es cierto. Rubén, yo tenía un par de dudas. Primero, en ese método simplificado que presentaste, que, Sí. que se ajusta bastante bien, no entendí cómo obtener la elevación de la superficie, o es la que has medido. No, en realidad, yo aquí lo que obtengo es, lo que yo planteo es, para una elevación determinada de nivel de agua y la consecuente carga triangular, generada por una presión hidrostática correspondiente a ese nivel de agua, obtengo una ecuación que me vincula la deflexión de la parte superior de la placa con ese nivel de agua determinado. Y luego, si yo después resuelvo esta ecuación para todos los niveles de agua, hacia arriba y hacia abajo, obtengo una curva, es una curva completamente teórica. Son estas curvas, la azul y la roja. Eso es deflexión de este modelo simplificado, es decir, es resolver una viga empotrada bajo una carga triangular, es ni más ni menos que eso. Y lo que yo obtengo es una curva que me relaciona la carga, medida en realidad como elevación de agua, con el desplazamiento de la parte del extremo libre de esta viga empotrada. Y eso es una respuesta 100% analítica. Es decir, yo no necesito resultados experimentales para graficar la curva roja ni la curva azul. Lo que sí hago es graficar, digamos, en los mismos ejes después los resultados experimentales.
para comprobar si este modelo sencillo, teórico, basado en la teoría de la elasticidad, se ajusta más o menos bien a lo que realmente obtuve durante el ensayo. De acuerdo, entonces, ¿existe algún método simple para evaluar, o analítico, para evaluar cuánto sería la elevación? O sea, ¿podría yo plantear un método que no, sin tener que recurrir a métodos numéricos? Y hay métodos muy simplificados, basados en modelos reológicos, por ejemplo, modelos de dos masas. Estos son métodos que vienen de la década de 40, 50 del siglo pasado, donde se considera que el fluido va a actuar sobre el contenedor, sobre el tanque, según dos masas, digamos, o la respuesta de dos masas. Una masa impulsiva, que se mueve en consonancia con el movimiento del tanque, y una masa convectiva, que es más chica y que se mueve de otra forma, que representa lo que sería el movimiento de la superficie libre del agua. Esos modelos son debidos, entre otros, a Hausner, a Belezos, hay varios autores, y al final lo que terminamos obteniendo es una serie de ecuaciones que nos permiten estimar distintos parámetros de respuesta en función, por ejemplo, de la aceleración máxima del terreno esperada. Es decir, yo sabiendo la aceleración máxima del terreno y la geometría del tanque, puedo estimar a través de estas ecuaciones cuál sería la máxima elevación del nivel de agua. Estas ecuaciones más o menos se cumplen si tenemos geometrías muy sencillas, si no tenemos ninguna interferencia con objetos contenidos dentro del tanque. Es decir, son bastante, si bien son aplicables, está bastante restringido el campo de aplicación. Pero sí, se podría obtener una respuesta mediante un análisis sencillo, o un valor esperado de respuesta máximo frente a un terremoto de un tanque de contenedor de fluido. Ya sea de, no sé, momento de vuelco, elevación máxima del nivel de agua, cantidades derivadas, como, no sé, máximas tensiones registradas en las paredes y demás. Es lo que de hecho se hace en muchos códigos de diseño alrededor del mundo. Se diseña basándose en estas ecuaciones. Como te dije, tienen 70 años, algunas de ellas. Pero funcionan razonablemente bien si uno acota su campo de aplicación. Bien, le doy la palabra entonces a Francisco Canatela. Bien, parece que no. Sí, ahora plantea su pregunta escrita. Bueno, ahí está la pregunta. Bien. A ver, el movimiento de la caja metálica con respecto a la base. No, de hecho, a ver, la caja metálica, el tanque, estaba vinculado por completo a la base. No permitimos en ningún momento desplazamiento relativo del tanque de agua respecto de la base de la mesa vibratoria. Lo que sí, la mesa vibratoria como tal se mueve respecto del terreno, del suelo. O sea, lo que estamos haciendo es usar la mesa vibratoria para simular el terremoto. Pero el tanque se mueve solidario con la mesa vibratoria. Y lo que sí asumimos fue que el tanque es una estructura completamente rígida, es decir, no nos interesó en este caso la respuesta dinámica de las paredes del tanque, salvo de lo que nosotros consideramos como única estructura flexible, que fue la placa esta de poliestireno, que por otro lado es una hipótesis bastante razonable si uno considera que la placa de poliestireno la hicimos de poliestireno para que fuera altamente deformable, frente al resto del tanque que tiene chapa reforzada con perfiles y vidrio de gran espesor. Así que no usamos ningún factor de corrección porque simplemente consideramos que el tanque es completamente rígido y se mueve solidario con la base, con la mesa vibratoria. Bien. Y Pablo Burgos pregunta, ¿de qué variables dependería el amortiguamiento del fluido? ¿Solamente la viscosidad? Veamos si nuestro modelo constitutivo
considerado como un todo, tanto el modelo, digamos, que me da el cambio en la tensión respecto al cambio en la deformación, más todos los parámetros que tuvimos que usar para estabilizar ese modelo, que es un problema, la estabilización de la respuesta de tensiones es un problema importante a la hora de modelar fluidos. Si todo eso fuera perfecto, la única variable que interviene en la capacidad de disipar energía de un fluido newtoniano, digamos, es la viscosidad. Pero en realidad, en mi modelo, la viscosidad no viene dada por ese valor de viscosidad dinámica o cinemática que uno la puede meter directamente en el modelo. Viene dada por todo lo otro que hacemos para estabilizar los resultados, para estabilizar el campo de presiones, para evitar la aparición de modos de energía nula, bueno, tiene varios problemas la simulación de fluido. Todo eso que nosotros hacemos para evitar que aparezcan esos problemas va introduciendo una disipación de energía que es puramente numérica, no es mecánica y además no es controlable. Yo no puedo variar un factor y decir esa disipación desaparece. No sé si eso contesta bien la pregunta. Bien, yo te quería preguntar algo más, Rubén. En ningún caso, creo que en ningún ensayo de los que hicieron hubo rompientes dentro del contenedor, ¿o sí? Sí, si se podría hacer el ensayo causando ese fenómeno y si se podría simular con MPM ese fenómeno. En algunos de los ensayos que registramos, sí que tuvimos rompientes. Ninguno de esos 13 que yo marqué en el pequeño cuadro ese que mostré en alguna de las diapositivas, no recuerdo en cuál. Es decir, estos 3 ensayos son los que fueron a parar a la tesis, pero en realidad hicimos como 30. En muchos de los que no fueron a parar a la tesis tuvimos rompientes. En todos ellos se verifica que la rompiente viene acompañada por un comportamiento fuertemente tridimensional, que nosotros no éramos capaces de registrar, por ejemplo, el comportamiento de la superficie libre en 3D, porque solamente estábamos filmando de frente. Para registrar un comportamiento tridimensional tendríamos que recurrir a otro tipo de sensores, algunos ensayos recurren a hacer flotar bolitas de poliestireno en la superficie libre y registrar con velocimetría de partículas el movimiento de estas bolitas. Pero cuando tenés rompiente, estas bolitas se empiezan de material que flota, se empiezan a revolver con el líquido, entonces se complica. Sensores de profundidad, ultrasónicos, láser, lo que sea, tienen o gran incertidumbre o baja tasa de actualización. Es decir, yo puedo calcular una profundidad o un nivel de elevación de fluido bastante bien, pero a lo mejor lo puedo hacer una vez por segundo, no 30 veces por segundo, como necesitaría yo para calibrar una respuesta dinámica. Así que bueno, sí, y en cuanto al método, sí. De hecho, una de las características del MPM, de este método de partículas, es que puede modelar separación de materiales, es decir, puede modelar una porción del líquido separándose de la masa principal, evolucionando como una rompiente, como una salpicadura, y luego incluso volviendo a caer al seno del líquido y reintegrándose al comportamiento general. Eso sí se puede hacer con el método numérico. Es interesante para seguir una línea de investigación, pero se me ocurre que es bastante complejo el tema de caracterizar numéricamente un ensayo con una respuesta así extrema en la superficie del líquido. Gabriel Sánchez pregunta, ¿en el ensayo es posible medir tensiones en la placa deformable? Por ejemplo, tensiones normales en la base de la placa. ¿Sería interesante validar eso con el modelo numérico? Digamos que para medir tensiones, lo que podríamos usar serían bandas tensométricas. En realidad lo que estamos haciendo es medir deformaciones y a través de las deformaciones
conociendo el módulo de elasticidad, calculamos las tensiones. Y eso sería bastante practicable si el material de la placa fuese algo más homogéneo, si fuese una lámina metálica, por ejemplo. Pero no creo que una banda extensométrica aplicada en este material en particular, que lo elegimos tanto por sus características de deformabilidad y bajo peso, como por cuestiones económicas, restricciones presupuestarias en su momento, no creo que con bandas extensométricas normales podamos caracterizar esto o obtener una medida de la tensión. Sí, es interesante, por ejemplo, para estos ensayos que yo propongo en la última diapositiva, donde ensayos donde la estructura tiene gran deformabilidad, donde podríamos representar la estructura con una lámina metálica, ahí sí sería practicable y muy interesante poner bandas extensométricas y medir deformaciones y tensiones. Bien. Bueno, creo que no hay... bueno, a mí me queda una cosa más, no sé si, bueno, algo has dicho del tema de instrumentación. No sé si en el tiempo que ha transcurrido desde que hiciste el ensayo o has podido ver algo más respecto a qué se podría mejorar de instrumentación en el ensayo. Es decir, por ejemplo, ¿el registro en video es lo mejor que puedes hacer o habría algo mejor para hacer? ¿Y qué podríamos mejorar en cuanto a registro de video? Si insistiéramos con el video y la digitalización, o sea, el camino que ya tomamos, lo que podemos mejorar es la resolución y la frecuencia. Los dos caminos, tanto mejorar la resolución de video, es decir, píxeles más pequeños, que cada píxel represente menos cantidad de milímetros en la realidad, como la frecuencia, es decir, filmar la mayor cantidad de imágenes por segundo, lo que hacen es encarecer el equipo. Lo encarecen dramáticamente, es decir, pasar de una cámara de alta definición de 30 cuadros por segundo a una cámara 8K de 240 cuadros por segundo, estamos hablando de probablemente un orden de magnitud en los costos de la cámara y toda la parafernalia asociada, es decir, para filmar a 240 cuadros por segundo hay que tener un estudio de la iluminación, de las sombras, no se puede filmar a alta velocidad con cualquier tipo de iluminación. Y ya pasando a otros métodos de registro, se podría obtener, por ejemplo, la elevación de agua en algunos puntos de interés, no en toda la superficie libre, usando algunos sensores que lo que hacen es, por ejemplo, variar su resistencia. Son cables desnudos que están metidos en el agua, un par de cables desnudos metidos en el agua, y varían la resistencia a medida que se mojan más arriba o más abajo. Esos tipos de sensores sí son bastante precisos y rápidos, pero son puntuales. Y después hay otras tecnologías que mencioné, ultrasonido, láser, que tienen sus limitaciones en cuanto a frecuencia de obtención de un valor, de una posición, de un desplazamiento, y en cuanto a la precisión, la repetibilidad de una medida. Y finalmente lo otro que se puede hacer es velocimetría de partículas, que para eso hay que pintar la superficie libre con algo, hay que poner partículas que floten en la superficie del líquido y que se mantengan ahí, y eso la velocimetría de partículas es un método de análisis de video, es decir, te mejora las capacidades de detectar la superficie libre a través de una filmación en video. Me parecía que una complicación añadida son los modos de vibración tridimensionales, ¿no? O Sí. diagonales. Y me pensaba si fuera posible, cambiando la configuración del tanque, eliminarlo y dejar solo los modos longitudinales para que, digamos, facilitar el registro, mejorar el registro. Sin duda, y eso está en el diseño de una nueva iteración del tanque que tengo en marcha, tengo materiales y demás, y en realidad es bastante sencillo forzar el comportamiento bidimensional.
lo que se hace es hacer un tanque cuya tercera dimensión, la dimensión perpendicular a la pantalla, sea muy pequeña. Por ejemplo, el tanque que estoy construyendo ahora es más pequeño que este que usé en la tesis, mide 60 centímetros de ancho, 60 centímetros de altura, pero solo 10 centímetros en el espesor, en la tercera dimensión. Y eso te fuerza una respuesta bidimensional. Por supuesto, a costa de que la interacción del agua con las paredes del frente y de atrás del tanque empieza a pesar más en la respuesta. O sea, el agua, por su viscosidad, disipa energías contra estas paredes, de una forma que por ahí no es fácilmente medible o simulable. Y otro problema que trae acarreado este tanque que tiene una dimensión tan pequeña en la tercera dimensión, es que si hay que instrumentarlo por dentro, o poner y sacar una estructura, o hacer cualquier cosa dentro del tanque, queda muy restringido el espacio, entonces ya te cuesta meter herramientas, te cuesta meter las manos, entonces se complica bastante. ¿Cómo lo evitas? Haciendo un tanque más grande. Entonces, en vez de hacerlo de 60 por 60 por 10, lo puedes hacer de 1,20 m por 1,20 m por 20, en la tercera dimensión. Y eso se encarece y provoca alto peso, y bueno, son concesiones que uno va haciendo, y bueno, hay que hacer un balance de todas estas concesiones y quedarse con alguna configuración. Bueno, perfecto. Ya no hay más preguntas, así que te agradezco, te felicito por la presentación. Muy bien, muy interesante. Gracias. Y bueno, quedan todos invitados para un próximo seminario. Nos vemos. Muchas gracias.